desarrollando líderes para transformar naciones. Hoy, nuestro mensaje de vida. Bienvenidos. Muy bien, 1 Corintios 3, ¿están allí? 3:18. 3:18. 3:18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Todos digan, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esta mañana yo quiero hablar en un área ligada a la sabiduría de Dios, pero mucho se habla en este mundo acerca del éxito. Pero yo quiero hablar hoy acerca de cómo edificar una vida de éxito a la manera de Dios. Una vida de éxito a la manera de Dios. Y lo que estamos nosotros viendo aquí en 1 Corintios, ¿cierto? Capítulo 3, es que la Biblia lo que nos está hablando es de una sabiduría, dice, que hay del mundo. Hay una sabiduría que hay general, pero es una sabiduría que a Dios, es interesante lo que dice la palabra, es insensatez. O otra versión dice, porque la sabiduría del mundo, de este mundo, es necedad ante Dios. Pero vamos a hablar un poquitico a qué está haciendo referencia esto. Si es que está haciendo referencia solamente a que toda la sabiduría que hay en el mundo es mala. Porque algunos se han ido a un extremo en donde sobreespiritualizan las cosas, entonces dicen, yo no necesito estudiar porque ¿para qué estudio si la sabiduría de este mundo es mala? Yo solo necesito Biblia en la vida. Pero vamos a tratar de mirar de qué está la Escritura hablando con respecto a este tema. 1 Corintios, ¿cierto? En el capítulo 3. Voy a leerles de otra versión, dice así, si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Otra traducción dice, hágase ignorante a fin de llegar a ser sabio. Por eso es bueno a veces mirar desde distintos ángulos la palabra, porque si uno leyera de pronto hágase necio, dice uno, miércoles, ¿será que tengo que volverme rebelde? ¿Será que me tengo que volver en contra de todo? No, lo que está diciendo es, hágase ignorante, pero ¿ignorante de qué? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Ignorante de qué a fin de llegar a ser sabio? Ahora, el versículo 20, quiero leerlo desde otra versión, dice lo siguiente, denme un segundito aquí. Versículo 20 de 1 Corintios 3, dice, el Señor, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Y este es un verso que uno dice como, uy, los razonamientos de los sabios que son inútiles. Y uno dice, ¿qué es lo que quiere decir Dios con todo esto? ¿A qué se está refiriendo Dios en esto? Pero yo quiero aquí de pronto traer una frase de quien fuera el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien una vez dio una declaración y una frase muy fuerte que decía, educar la mente de una nación y no su moral es un crimen para la sociedad. Y yo quiero que piensen en eso por un momento. Educar la mente de una nación y no su moral es un crimen para la sociedad. Pero necesitamos entender la perspectiva en la cual Theodore Roosevelt estaba hablando esto. Porque alguien también dijo, nosotros vemos lo que estamos preparados para ver, pero no lo que es. Es decir, vemos lo que hemos sido enseñados a ver, pero no necesariamente lo que es. Y comúnmente escuchamos a la gente decir lo que la humanidad necesita es educación. Necesitan esa educación. Y eso es lo que está hablando este pasaje, está hablando de la sabiduría del mundo. Pero lo que nos está también mostrando, que vamos a ver acá, es que la sabiduría secular o la sabiduría del mundo no es suficiente si no está combinada con otra sabiduría que vamos a ver que la palabra nos enseña. Porque, ¿cuántos recuerdan nuestros carteles de Cali? Para nosotros, ¿cierto?
Hablamos de esos carteles de Cali y es como algo que no quisiéramos pensar, pero es interesante saber que quienes dirigían el cartel de Cali no eran hombres iletrados, eran hombres que habían ido a Harvard a estudiar. Pero uno se pregunta cómo una persona que tuvo toda la educación y haber estado aún en las mejores universidades termina metido en lo que hoy en día conocemos como el narcotráfico y siendo dirigente de un cartel. ¿Cuál fue el resultado de su vida? Obviamente destrucción. Vemos cómo hoy en día están tras las rejas. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Pero ¿cuál es la amonestación para nosotros para tratar de entender de qué manera debemos vivir entonces nosotros la vida? Y necesitamos entender que primero cuando Theodore Roosevelt hablaba de esto, él lo estaba hablando desde un ángulo porque era un hombre de la palabra. Era un hombre conocedor de la Biblia, era un hombre conocedor de Dios y entendía que él no podía dirigir una nación a menos de que llegara a entender la sabiduría de Dios para ser aplicada a una nación. Y si este hombre como presidente de una nación entendió la importancia de recibir la sabiduría divina, cuánto más nosotros necesitamos entender que debemos aplicar esta sabiduría divina para cada aspecto de nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esta sabiduría es la que al combinarla, escúcheme bien, combinarla nos va a llevar al éxito a la manera de Dios. Y necesitamos entender ese éxito, cuál es el éxito a la manera de Dios. Ahora, regresen conmigo allá a 1 Corintios 3, pero vamos a regresar un poquitico aquí en esta cita. Y vamos a empezar desde el versículo número 10. Yo voy a empezar a leerles desde otra versión, que es la versión, la Biblia de las Américas, que nos va a ayudar en el contexto que yo quiero llevar esto. 1 Corintios 3, 10, dice así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Puesto que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Nadie se engaña a sí mismo, presten atención. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está tratando de enseñar en medio de todo eso? Pablo empieza a hablar acerca de un fundamento. Y Pablo lo que ha llevado y está predicando entre las naciones es el fundamento que es Cristo Jesús en la vida de una persona. O como nosotros lo tratamos de presentar y hablamos del carácter de Cristo revelado en un hombre, en una mujer, para que su vida pueda estar cimentada sobre esa realidad. Ahora, una vez Pablo está estableciendo que el fundamento debe ser Cristo, luego dice, sobre este fundamento cada uno va a construir. Pero luego él habla de obras y dice, va a edificar algunas cosas que pueden ser de oro, de plata, de piedras preciosas, pero también pueden ser de madera, de heno o de hojarasca. ¿De qué está hablando él? Y él lo que está tratando de hablarnos a nosotros es que las vidas nuestras necesitan un fundamento, es la realidad de Dios. Es la realidad de entender la sabiduría de Dios que ahora vamos a mirar, que está revelada en la persona de Jesucristo. Cuando yo puedo comprender a Jesús de una manera práctica, no solamente que yo me voy al cielo un día, sino de ver que el carácter y naturaleza de Jesús es quien me lleva a tener éxito en esta tierra, yo puedo empezar a entender que lo que empiezo a construir con mi vida
y voy a hablar aquí de una profesión, puedo ser médico, puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, puedo ser administrador, puedo ser pastor, puedo ser misionero, debe estar sobre un fundamento que se llama Cristo. Y lo que estoy levantando sobre esto, yo necesito entender que puede ser o convertirse en algo precioso, como dice la Biblia, oro, plata, piedras preciosas, o algo que puede que parezca bonito, pero dice que solo es de madera, heno o hojarasca. Y dice que toda obra va a ser probada. Toda obra va a ser probada, ¿por qué? Dice, por el fuego. Y hay situaciones simplemente que puede ser el fuego de la adversidad, pero que si yo no he fundamentado sobre el fundamento correcto, ¿qué es lo que va a pasar? Jesús hizo una vez una parábola donde decía, un hombre construyó su casa sobre la arena. Y vinieron, dice, los ríos, los vientos, las tempestades, y dieron contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Se desapareció. ¿Por qué? Porque el fundamento estaba sobre arena. No tenía cómo anclarse. Pero paralelo a eso dijo, y otro hombre construyó su casa o la edificó sobre la roca. Y la roca está hablando de Cristo. Cristo es la roca. Él es la palabra, Él es sobre quien nosotros podemos establecer nuestra vida para que cuando vengan los ríos y las adversidades, ¿qué pase? No nos derrumbemos, sino que por el contrario, el fuego viene, pero esa obra permanece, no se desvanece. Y eso nos está hablando de algo, y es que hombres y mujeres, nosotros hoy en día, Dios nos quiere con un propósito en esta tierra. No que pasemos sin pena ni gloria por acá, y en donde digamos qué imperio el que construyó, pero luego ahí quedó. Sino que cuando salgamos de esta tierra todavía lo que establecimos hable de nosotros. Pero ¿cómo se logra eso? Muchos cristianos han tenido la idea que si cada domingo están en la iglesia, entonces todo les va a ir bien. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura está hablando de una acción que implica algo continuo, lo cual yo me mantengo construyendo. Es decir, es como la fe. Dice la fe que viene por el oír, y el oír, y el oír. ¿Han visto la propaganda del conejo en el Twitter? Dice, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Sabes? Es lo mismo. Nosotros necesitamos entender que esto es un proceso continuo. No podemos dejar de ir a la palabra, a conocer lo que el Señor tiene para nosotros y a seguir edificando sobre esta realidad. Pero vamos a mirar esas dos sabidurías. Porque si no estamos edificando sobre el fundamento de Cristo, eventualmente caerá. Vayan conmigo por favor a Santiago capítulo 3, el libro de Santiago capítulo 3. Hacia el final de sus Biblias, Santiago capítulo 3. Santiago 3. Y aquí, vamos a mirar aquí, Santiago 3, versos 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18. ¿Ya están allí? Muy bien, dice así, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, ¿en qué? Sabia mansedumbre. Es interesante esa escritura, ¿cierto? En sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre